Buenos días. Estuvimos viendo acerca de Satanás y decíamos que estábamos desenmascarando a nuestro enemigo. Decíamos entonces de Satanás que es o fue o es un ángel caído, ¿no? Su naturaleza fue angelical, un ser espiritual creado por Dios y que se rebeló contra Dios, ¿no? Por tanto, al ser de una naturaleza angelical, creado por Dios, obviamente tiene una posición inferior a Dios. Asimismo, vimos acerca de este personaje en los relatos de los profetas. En Isaías nos mostró cómo éste con su corazón quiso llegar al trono de Dios, pero fue expulsado de los cielos. Por tanto, esto nos muestra que Satanás no es soberano. Satanás no gobierna más allá de lo que Dios le permite hacerlo. Dice en el relato de Isaías que fue arrojado al Seol cuando tuvo esto en su corazón, cuando se reveló él y el tercio de ángeles, los millones de ángeles que le siguieron, fueron expulsados del trono de Dios. Por tanto, nuevamente, Satanás es un ser creado, un ángel de naturaleza angelical, con las características de los ángeles. No es soberano porque él no gobierna, está en rebelión, sí, contra Dios y está obviamente en esa lucha en los cielos, en en la tierra con nosotros los hombres y con todos los seres angelicales fieles a Dios. ¿Okay? Ese es entonces Satanás. Pero una manera también de conocerlo es a través de los nombres que la Biblia nos da acerca de Satanás. El primer nombre, obviamente, Satanás, ¿no? En Zacarías 3:1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ok, entonces, que Satanás en el hebreo, ¿no? En la palabra hebrea de Satanás, habla de adversario. Entonces, Satanás es un adversario de Dios, es un adversario de los ángeles santos de Dios y es un adversario del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, Satanás es adversario. ¿Cómo más se le conoce a Satanás, a este personaje? Se le conoce como diablo, ¿no? Diablo. Y cuando hablamos de diablo, la palabra habla de uno que calumnia. Y esto es su naturaleza, ¿no es cierto? uno que uno que calumnia, uno que hace tropezar con sus calumnias y Satanás esto es lo que hace, o el diablo esto es lo que hace, ¿no? Calumnia constantemente a Dios, calumnia constantemente a Jesucristo, calumnia a la iglesia de Dios, calumnia a la Biblia, calumnia todo lo que son las virtudes cristianas, ¿no? Entonces no solo es un adversario, sino también es un calumniador. En Apocalipsis 12, verso 9, nos muestra otro de los nombres como la Biblia se refiere a Satanás. Es la serpiente antigua. Dice en Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente antigua. Esto nos recuerda obviamente una serpiente. ¿Quién? Esa serpiente que mintió con astucia a Eva y a Adán en el huerto del Edén, ¿no? Entonces, esta serpiente antigua ya nos está diciendo otra de las características de este personaje de Satanás. En 2 Corintios 11:3, Pablo nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo decía: temo esto, que la serpiente, porque es antigua, está refiriéndose a la serpiente antigua, a Satanás, al diablo, es muy astuta, ¿no? Y así como le engañó a Eva con astucia, tengo temor, dice, que les engañe a ustedes y sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, es un adversario, es un calumniador, pero también es muy astuto, es un engañador, ¿no? Esa es parte justamente de las características de Satanás. Es un engañador muy sutil.
y a él nadie le engana en engaños. Ok, otro de los nombres de Satanás, como ya habíamos visto en Apocalipsis 12, verso 3, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 7 de Apocalipsis 12. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El otro nombre que refiere aquí la Biblia es el dragón. El dragón escarlata, el dragón rojo, para indicar que el poder destructivo que tiene, él busca destruir, ¿no? Esa es parte de su naturaleza. Él busca destruir. Y aquí en Apocalipsis 12 se le ve comandando todo un ejército, el ejército de todos los ángeles que le siguieron en la rebelión contra Dios. Pero también es claro que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual engaña al mundo entero, engañador. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces fueron expulsados, nunca ganaron la rebelión, nunca obtuvieron el trono de Dios, solo intentaron rebelarse contra Dios, pero no pudieron contra Dios. Entonces, lo vemos aquí en su papel de destructor, ¿no? Con ese poder destructivo. En primera de Pedro 5:8 nos revela Pedro, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra de las formas como la Biblia le llama es como un león buscando a quien devorar. Y si recordamos a los leones son muy sutiles al cazar. Los leones, dentro de lo que pueden por su gran fortaleza, son muy sutiles cuando van a buscar a su presa. Ellos no dicen nada, están rodeando a su presa hasta que ya tienen segura a su presa. Tienen segura a su presa que no se va a escapar, recién el león ruge. Y solo para devorarse a su presa. De la misma manera, Satanás es muy sutil, muy engañador, no se hace presente. ¿Hasta cuándo? Hasta que puede tomar al hombre y hundirlo en su pecado y devorarlo en toda su maldad, ¿no? Ese es el corazón de este personaje, ¿no? De Satanás. Ahora, en Juan capítulo 17, verso 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en realidad esa palabra también es traducida como maligno, ¿no? Por eso vemos en otras Biblias, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, ¿no? Esta misma palabra es usada en 1 de Juan 5:18, ¿no? Juan usa esta palabra y dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, otra de las palabras, otra de las formas como se le conoce a Satanás es como el maligno. ¿Por qué? Porque es la maldad personificada. Queremos saber qué es, dónde está toda la maldad. Está en él. Es la maldad personificada. Es más, no está satisfecho con su propia maldad, sino quiere esparcirla a otros, ¿no? Quiere que otros además caigan, quiere que otros además se rebelen. Esa es la maldad personificada, ¿no? Entonces, ahí está el otro nombre de Satanás. ¿Cómo más es conocido en la Biblia? Mateo capítulo 4, verso 3, dice: cuando Jesús estaba por ser tentado en el desierto, dice: y vino a él el tentador y le dijo. Este es otro nombre que, ¿cómo es conocido Satanás? El tentador. Eso quiere decir que incita a los hombres a pecar, que lleva a los hombres a pecar. Apocalipsis 12:10, volvemos a Apocalipsis 12:10 y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Otro de los títulos que tiene Satanás es el acusador. ¿Por qué? Porque le encanta acusar a los hijos de Dios delante de Dios. Les encanta acusar a sus hijos, y obviamente la Biblia también nos dice que Jesucristo es nuestro abogado delante de él. ¿Y en qué nos acusa? Obviamente, nosotros somos pecadores, todavía tenemos pecado por esta carne que todavía tenemos, y Satanás va delante de Dios y nos acusa, ¿no? Y tal vez diría algo como: ves, mira cómo está fallando este hombre, mira, es indigno de que le des tu perdón, es indigno de que le des tu misericordia, es indigno que le des tu salvación. Pero la Biblia también dice en Romanos 8:32 que él, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá alguien acusar? El diablo es el que acusa. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo ya murió por los que creen en él. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Tenemos un acusador, pero también tenemos un abogado defensor, a Cristo Jesús, quien está intercediendo por nosotros. No tenemos que temer tampoco por ese lado, ¿no? En Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en él anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice: el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y esto ya nos habla algo muy importante. Nos habla de que él es el espíritu que opera en los incrédulos. Él gobierna, por tanto, el corazón de todos los incrédulos, ¿no? Es el príncipe, dice, de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él guía a todos aquellos incrédulos, a todos aquellos que no están en Cristo Jesús. Él está guiando sus vidas. Por tanto, hasta aquí tenemos, ¿no? Él es el adversario, ¿no? Él es Satanás, el adversario. Él es el diablo, el calumniador. Él es la serpiente antigua, el engañador, sutil, astuto. Él es el gran dragón, una bestia destructora, poderosa. Él es el león rugiente, listo para devorar y destruir a cualquier persona y llevárselo a todo su sistema de maldad. Él es el maligno, ¿no? Buscando siempre corromper a los demás. Él es el tentador, el que engaña a la gente para cometer maldad, le incita a cometer maldad. Él es a su vez el acusador, que intenta traer sobre los hombres el juicio de Dios, intentando decir que no merecemos la salvación. Él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, todo aquel que está separado de Dios es gobernado por Satanás. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos conociendo quién es nuestro adversario, nuestro enemigo. Y a través de las características que como los nombra la Biblia, nosotros podemos tener una idea de cómo es él. Vamos a Juan capítulo 8, 44. Si bien es cierto, este no es un nombre, pero también nos da a conocer así, de esta manera, la Biblia acerca de Satanás. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuando Jesús estaba hablando y confrontando a algunos fariseos, dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dos características más: él es homicida y él es mentiroso. Él es homicida. Nos recuerda entonces, cuando hablamos de esta palabra, el primer homicidio, ¿no?, en el mundo. Nos recuerda, por tanto, a Caín, ¿no? Caín mata a su hermano Abel, y a partir de ahí
El homicida siempre está incitando al hombre a matar al hombre. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué mató a su hermano? Porque era del maligno, porque era incitado por el maligno, porque era incitado por Satanás. Era de Satanás. Por tanto, Satanás siempre va a estar en el mundo que induciendo al hombre a matar al hombre. Entonces, ¿de dónde vienen los homicidios? De Satanás. ¿De dónde vienen los homicidios que vemos en las calles, que escuchamos por la televisión, en las noticias? De Satanás. ¿De dónde viene el homicidio que se quiere practicar a los niños en el vientre de las madres? De Satanás, ¿no? Él es homicida desde el principio. Y otra característica que define a Satanás, como vimos aquí en Juan 8:44, ¿no? Decía las mismas escrituras, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, entonces otra característica que encontramos en Satanás es que él es mentiroso, ¿no? Él es mentiroso. Por tanto, nadie puede creer a Satanás, o nadie debería creer a Satanás, nada de lo que habla, porque él es mentiroso. No hay verdad en él, en todo, porque todo lo que habla son mentiras. Escuchamos a personas que dicen, me leyeron la mano y me dijeron esto. ¿Puedes creer a Satanás? No, él es mentiroso. Él es padre de mentira. Me hicieron una limpia y me sentí mejor. ¿Puedes creer a Satanás? Por más que sientas lo que sientas, acordémonos que él es muy astuto, es muy sutil para poder engañarnos. Todo lo que él dice, todo lo que él hace es mentira. Alguien podrá decir, me quitaron un demonio y este me dijo que mi problema era este. ¿Podemos creer al demonio? ¿Podemos creer a un demonio? No, porque él es mentiroso, él es padre de toda mentira. Y en Apocalipsis 12:9 dice que él está engañando al mundo entero, ¿no? Él engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, ¿no? Él es engañador, engaña, mentiroso. Entonces, no puede pensar alguien que puede hablar con Satanás y obtener la verdad. No, es imposible. Él es engañador, él es muy sutil, él es mentiroso. Todo lo que él habla es mentira. El cristianismo es la única verdad. La palabra de Dios es la única verdad. Todo lo demás es mentira. Ahora, si él gobierna el corazón, las mentes de aquellos que no están en Cristo, por tanto, todas las ideas, corrientes, concepciones que vienen de aquellos que no conocen a Cristo, por tanto, son mentiras, tienen una sutileza, un engaño, ¿no? Muy dentro, y por tanto hay mentira. Hay mentira. ¿Y cómo vamos a reconocer esas mentiras? Cuando conozcamos la verdad a través de la Biblia. A través de la palabra de Dios solo podemos conocer la verdad. Después todo lo demás es mentira, porque el padre de la mentira siempre está metido en todo ello. Y como vemos, podemos ir conociendo y desenmascarando las características de Satanás por los nombres mismos que la Biblia le da. Continuaremos, por tanto, el siguiente video descubriendo a este nuestro enemigo. Hasta la próxima.